¿Me confirma, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Ya, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Eh, Hasta la clase pasada habíamos visto los trastornos hidroelectrolíticos. Recuerden nuevamente para tenerlo claro ya por última vez, las clasificaciones primero entre la hipernatremia y hiponatremia es sobre todo por trastorno del agua, no trastorno del sodio. ¿Ok? Si tienes una hipernatremia no se trata de que el sodio ha aumentado, su concentración ha aumentado porque hay menos agua. Esto es lo más clásico, por ejemplo, ¿no? Los trastornos más comunes son la hiponatremia, hipernatremia, lo más común que ustedes van a ver es la hiponatremia e hipernatremia hipovolémica y la hiponatremia hipervolémica. O sea, lo más común es ver pérdidas de electrolitos que el sodio te lo baja mucho o baja y eso provocaría una hiponatremia hipovolémica o una misma deshidratación, un cuadro de deposiciones líquidas en exceso, vómitos, diarrea, ¿no? Provocaría una hipernatremia hipovolémica. Recuerden que eso es idiosincrático. Eso quiere decir que podría simplemente ocasionarle a un paciente, a dos que tengan un mismo cuadro muy parecido, provocarle cosas distintas. A uno hiponatremia, a otro hiper, incluso a uno normonatremia, y solo estar deshidratado hipovolémico. Ok, y por el otro lado, dentro de las hipervolémicas, recuerden que el concepto de hipervolemia viene por la presencia de edemas. Recuerden que ese concepto que se creó a partir de las famosas hipervolemias fue porque tú veías edemas. A partir de ahí, y recuerden que el punto de corte que vimos, ¿no? De punto de vista teórico son 4 litros. Y a partir de los 4 litros de exceso de líquido que tiene la persona, va a manifestarse ectocópicamente o semiológicamente como edemas. Y más clásico, hinchazón en ambos miembros inferiores. Y a partir de eso, tú decías, el paciente tiene hipervolemia. A partir de ahí, ustedes hablan de hipervolemia. Sin embargo, si quieren ser más juiciosos, la hipo o hipernatremia normovolémica realmente no es tan normovolémica, ¿no? Por si acaso, no es tanta. Porque realmente sí tiene más agua. Por ejemplo, en la hiponatremia normovolémica tienes definitivamente más agua. Pero esta cantidad de agua no es suficiente para provocar edemas. O sea, no pasa los 3 litros. Clásico el acceso de ADH en el CIJAT. Hiponatremia euvolémica o normovolémica, ¿no? Por ahí, por si alguno tiene dudas, porque tienen que entender la fisiopatología, tienen que entender que en el CIJAT hay retención del líquido, pero este líquido, o sea, un paciente con CIJAT no va a tener edemas, porque no llega a superar los 3 litros. Para que supere los 3 litros, generalmente los mecanismos fisiopatológicos que deben de aplicarse son tanto el de aldosterona y el de ADH, que ocurre clásicamente en los pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad hepática y enfermedad cardíaca. Por eso que estos tres sí tienen hipervolemia y estos tres presentan hiponatremia. Es muy clásico ver hiponatremia hipervolémica en estos tres tipos de pacientes. Y por ahí ya se aplican tratamientos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la restricción líquida. La restricción líquida se le disminuye la ingesta de líquidos durante el día, ¿ok? Para que tenga menos ingresos y mayor cantidad de egresos, ¿no? Es una de las maneras de manejar la hiponatremia en estos pacientes, como para bajar la cantidad de líquido y que otra vez el sodio vuelva a concentrarse. También recuerden, por última vez, que la hiponatremia puede ser hiposmótica, isosmótica o hiperosmótica. Recuerden que la iso y la hiper realmente no son hiponatremias verdaderas, son llamadas pseudo hiponatremias. ¿De acuerdo? Son llamadas pseudo hiponatremias. Son llamadas pseudo hiponatremias. ¿Ok? Y si son llamadas pseudo hiponatremias, realmente lo van a ver muy poco, y eso podríamos dejarlo para otra ocasión de explicar exactamente qué ocurre en cada uno. Pero ustedes céntrense en la hiponatremia hiposmótica, porque es obvio que si la fórmula de la osmolalidad es 2 veces sodio más glucosa sobre 18, llamado por muchos osmolalidad efectiva, porque osmolalidad secas es cuando le agregan la urea, cosa de nomenclatura. Al final a ustedes solo les interesa sacar sodio y glucosa,
El día que ustedes saquen la osmolaridad de un paciente en el hospital, es solamente sodio glucosa, ni se les ocurra ver la urea, así lo tengan en el examen de laboratorio. Les piden, sácame la fórmula de la osmolaridad, agarren la glucosa en miliosmoles, divídenlo entre 18, agarren el sodio, multiplíquenlo por 2 y ya está. Y en el caso de la hipernatremia jamás va a ser, hiposmótica o isosmótica. La hipernatremia siempre es hiperosmótica, o sea, la hipernatremia siempre te va a llevar a la hiperosmolaridad. Osmolaridad mayor a 300, siempre. Eso no pueden dudar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden que la fórmula me dice sodio por 2. O sea, si ya tienes, para hablar de hipernatremia, es un sodio mayor de 55, de 155, multiplícalo por 2 y ya tienes 310. Son 10 puntos más del límite superior. O sea, ya tienes hiperosmolaridad. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber eso para que puedan clasificar bien a su paciente. Lo primero que hacen frente a un trastorno del sodio, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del trastorno del sodio? Paciente con trastorno del sensorio. Paciente con trastorno del sensorio, llamado por los amigos síndrome confusional agudo. Cuando tienen un síndrome confusional agudo, tienen dos cosas. Un problema orgánico, un problema funcional. Si es un problema orgánico, es un TEC, es un golpe. Paciente que no tiene antecedentes de golpe, nada. Entonces, descártalo. Siguiente, paciente, problema funcional. Lo primero que piensas, hipoglucemia. Pero realmente para que tenga hipoglucemia porque no ha comido nada. O ni hacía, ni siquiera. Lo deberías de pensar por el otro lado. Sodio. Ahí viene la siguiente pregunta. Mírale las piernas para ver si tienes hipervolemia. O mírale las mucosas. Mucosas secas con trastorno de sensorio, ¿qué puedes pensar? Ok, ya tiene síndrome confusional agudo, funcional. Estoy pensando en shock, estoy pensando en disnatremias. Presión normal, uy, se aleja un poco del shock. Se aleja un poco del shock. Igual pídele su lactato, pero pídele sodio. Pídele sodio. Pídele sus minerales, como se dice. Pídele su sodio y su potasio. Calcio, fósforo, porlas, ¿ah? Bueno, si quieres pídele, el MINSA paga todo, pero no, al menos que tengas un criterio, un sentido, no tienes por qué pedirle. Podrías pedirle pensando en falla renal, ¿no? También, pero no es tan común. También puedes pensar en eso, ¿no? A que la hidroxidación está llevando a una falla renal, la urea sube, eso también provoca síndrome convulsional agudo, y eso también puede ocasionar todo este síndrome que está teniendo, la incoherencia, la somnolencia, etc. Ok, puede ser, pídelo, podría ser, pero ten criterio para hacerlo. ¿De acuerdo? Tratamiento que tú debes hacer frente a cualquiera de las sospechas del paciente, hidratación. La única manera en que deberías considerar no hidratarlo, y eso, hablo de no hidratarlo por completo en ningún caso, hidratarlo de a poquito solamente en falla cardíaca, raro. No es común que te llegue un paciente de emergencia con falla cardíaca. Doctor, y si llega un paciente anciano, igual lo hidrato, bueno, si quieres no le des 500 de golpe, dale, no tan de golpe, pero puedes darle 500. Tranquilamente a un anciano se le puede dar hasta 4 litros. ¿Por qué? Porque recuerden que el 20% solamente se queda en el intravascular. El 80% se va al intersticio y de ahí se mete a la célula. O sea, realmente el cloruro de sodio al 0,9% no hidrata tanto, ¿ok? Porque tiene ese problema. Entonces, para que hidrate bien el cloruro de sodio al 0,9%, tienes que darle buena cantidad. Por eso se dice, si hasta los 2 litros el paciente no responde, vete por otro lado. Pero generalmente ya los 2 litros ya el paciente responde, incluso algunas ya dicen 3 litros. En emergencia muchas veces a un paciente anciano tranquilamente se le hidrata hasta 3 litros. Claro, quizás no de golpe, pero se le da sus vías, hasta 3 litros. Al paciente anciano si está bien del corazón, no, o sea, ya, si es hipertenso igualito. El único problema es que si tuviese una falla cardíaca. Lo único, ahora, yo también he visto paciente anciano con hipertensión, le das de a poquitos. El pobre está deshidratado y le das de a poquitos. No, no, tampoco, porque nuevamente, mientras el corazón funcione, no tienes por qué preocuparte. Mientras el corazón funciona, así es hipertenso. Hipertenso solo quiere decir que hay un aumento de la fuerza contráctil del corazón y todos unos mecanismos que veremos luego, ¿no? Un daño endotelial y todo eso, pero también el corazón sigue teniendo una contracción fuerte que permite controlar volúmenes grandes.
Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado, que ya la experiencia les va a ir viendo, pero tienen que ir sabiendo estas cosas. Ok, entonces hidratación. Y luego de la hidratación, a la hora que lo estás hidratando, llegan los exámenes y ves el sodio, tomas una decisión. Si tiene una hiponatremia severa, menos de 120, ok, y llegó a emergencia contratando el sensorio, no pienses mucho, tienes que subirle el sodio. Para eso tienes que darle el famoso cloruro de sodio del 3%, que en Perú no venden. Tienes que prepararlo. No hay problema, se prepara. Y si tiene hipernatremia aguda, severa también, mayor generalmente a 170, eh, tienes que darle cloruro de sodio media normal. Algunos más avesados les dan dextrosa o agua destilada, pero no hay que ser, a veces no hay que ser tan avesados, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Algo más, el sodio no se corrige de golpe. Vuelvo a repetir, el sodio no se corrige de golpe. El sodio no se corrige de golpe. El sodio tiene que corregirlo en 24 horas. El sodio no se corrige de golpe. Se corrige en 24 horas. Ojo, por favor. Ya, solo les digo eso. Ya en terapéutica, ya un tema de terapéutica pura, ya, y para llevar terapéutica tienen que entender esto, ya se podrá un poco indagar a fondo por qué. Pero necesito que sepan ya desde un punto de vista teórico a puertas de la parte terapéutica que no se le puede dar de golpe. O sea, tú está en 110 y tú se te ocurre dar a chorro el cloruro de sodio al 3%, lo matas al paciente. Tú tienes que corregir en 24 horas y para eso usas fórmulas. Una de las fórmulas más famosas es la fórmula de Marías. Ya, eso es para practicar en otra ocasión. Eso no es tanto fisiopato, y eso ya es terapéutico. Muy bien. Doctor, ¿hay medicamentos? Nadie me pregunta, entonces yo mismo me pregunto, doctor, ¿hay medicamentos que podrían funcionar para los trastornos del sodio? No. No hay. No hay. ¿De acuerdo? ¿Dónde trato hiponatremia y hipernatremia? Aunque realmente no los trato, sino dónde que trato la enfermedad de fondo. Con medicamentos, por ejemplo, en el CIHAT, bloqueadores de receptores de vasopresina, o en la diabetes insípida, para el compañero que preguntó cuándo usamos antidiuréticos. Justamente ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comenzamos con las discalemias. Comencemos con las discalemias. Repasemos un poquito de fisiología del potasio. Primero, valores normales. Los valores normales son de 3,5 a 5,5. Miren acá cómo está estrecho los valores de potasio. En cambio, los de sodio tienen hasta 10 puntos de diferencia, ¿cierto? Son los valores, deben aprendérselo de memoria. Muy bien. ¿Cuánto es el contenido total de potasio corporal? Contenido total de potasio corporal, que no es lo mismo que decir cuánto es el potasio en sangre. El potasio en sangre o en plasma es 3,5 a 5,5. Pero ¿cuánto es la cantidad total corporal de potasio? La cantidad corporal total de potasio es 50 miliequivalentes por kilo de peso, por si acaso. Miren la diferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque el potasio se encuentra principalmente en el intracelular. El 98% del potasio corporal se encuentra en el intracelular. Entonces, lo que ustedes ven
en plasma realmente es solo un 2% de la cantidad de potasio que tú tienes. ¿Por qué te sirve? Porque el potasio tiene la capacidad de volver electronegativa a la célula. En pocas palabras, permite mantener a la célula en reposo. Permite mantener a la célula en reposo. Aquí van a tener que usar un poco la lógica. Me explico. Si ustedes saben que el potasio, el 98% del potasio, el 98% del potasio se encuentra en el intracelular, ¿ok? Si tú quieres saber cómo están las reservas de potasio, el potasio sérico es un mal indicador. ¿Por qué el potasio sérico es un mal indicador? Porque no me va a decir realmente cómo están mis reservas de potasio, porque solamente voy a medir un 2%. Recuerden algo, ustedes solamente pueden ver cómo se encuentra el cuerpo a través de la sangre. Ustedes no pueden saber realmente cómo está la célula. Lo miren indirectamente según cómo está la sangre. Si tú ves el potasio y el potasio lo ves en tres, tú quieres saber cómo está la reserva de potasio en una persona, su reserva de potasio. Y estoy hablando yo de un aspecto nutricional. Tú quieres ver las reservas de potasio de una persona y su potasio está en 4 y tú piensas que porque está en 4 tiene una buena reserva, estás completamente equivocado. ¿Por qué? Porque solo estás viendo un 2%. Tú no sabes realmente cómo está el potasio intracelular. Y me explico a qué me estoy refiriendo. Y presten atención, por favor, porque esto les va a servir mucho para entender también un poco los conceptos, aunque aquí no vamos a hablar de eso. ¿Por qué medir zinc, medir magnesio, medir fósforo en sangre a veces no es tan buena idea cuando quieres suplementar a un paciente? Miren, esto de acá es la célula. Y esto de acá es lo que está afuera, obviamente es el medio externo, ¿no? Muy bien. Acá está el potasio. Acá está el potasio y acá tienes poca cantidad de potasio. Recuerden que este es el 2% y este es el 98%. Ya. Si por alguna razón, alguna enfermedad, cualquier cosa que se les ocurra, disminuye el potasio en la sangre, miren, disminuye el potasio en la sangre, o sea, comienza a haber menos potasio. Obviamente tú al cuantificarlo, tú esperarías encontrarlo, el potasio, en 2, en 2,5, en 2,1, o sea, lo encuentras bajo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Cuando por alguna razón el potasio de la sangre, del plasma, disminuye por gradiente de concentración, el potasio intracelular sale para tratar de otra vez compensar la cantidad y que otra vez llegue a su valor de 3,5, de 3,5 a 5. Vamos. ¿Ok? De 3,5 a 5. Si por alguna razón tú sigues perdiendo potasio y otra vez baja, va a salir potasio de adentro hacia afuera para tratar nuevamente de compensar cantidades. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la realidad que están viendo? Que el potasio intracelular está disminuyendo, pero tú no te das cuenta. ¿Y por qué está disminuyendo? Porque está tratando de compensar el extracelular que por alguna razón está bajando. Eso quiere decir que cuando tú veas a un paciente con un potasio en 2,
realmente su potasio corporal está completamente depletado. Si tú ves a un paciente con un potasio en 2,5, el potasio corporal está completamente depletado. Depletado es decir, muy bajo. Pero que tú veas un potasio normal, desde el punto de vista nutricional, por ejemplo, no me dice nada. O sea, yo no puedo decidir aplicar tratamiento a un paciente en el de potasio, por ejemplo, suplementos de base de potasio o dieta rica en potasio, a un paciente solo con verle el potasio extracelular, el plasmático. Y eso quiero que entiendan ustedes cuando hable de acá un rato de hipocalemia. Cuando yo hable de hipocalemia, ustedes saben muy bien que es cuando el potasio está por debajo de 3,5. Si tú tienes a un paciente con el potasio en 2, por favor, date la idea que su potasio está completamente depletado. ¿Ok? Y del punto de vista nutricional, nunca se les ocurra, ya, y mejor para ser más explícito, porque por ahí alguien me dice, doctor, yo nunca he visto que alguien cuantifique potasio para suplementar, pero sí hacen, por si acaso, sobre todo en pacientes hipertensos. Otro ejemplo, ya, ahora que se ve en COVID, por ejemplo, suplementos de zinc, suplementos de magnesio. El zinc y el magnesio son muy parecidos al potasio en distribución. Hay más adentro que afuera. Se decía que el zinc tiene mecanismos protectores contra el COVID. Entonces hay que suplementar a los pacientes zinc. Pero obviamente salió el grupo de evidencia diciendo que para eso hay que cuantificar y que estar seguros que está bajo. Si el zinc es predominantemente intracelular y el paciente baja su nivel de zinc, nunca te vas a dar cuenta al menos que el zinc esté completamente depletado. O sea, se cree, porque en verdad no hay estudios tan claros, que el zinc de las personas comunes y silvestres como nosotros está bajo. No completamente, pero está bajo. Por lo tanto, el intracelular, o sea, nuestro zinc cuantificable por sangre está normal, pero el intracelular está bajo. ¿Qué quiere decir? Que no compensamos suficientemente con la dieta del zinc. Entonces, como nuestro zinc baja en sangre, el intracelular se escapa para compensar, hasta que llega un punto en el cual algo se compensa, pero ya el intracelular ha perdido al menos la mitad de lo que debería tener. Por eso es que hay muchos médicos que, dependiendo según la clínica de su paciente, según según dieta, o sea, según recordatorio de 24 horas en el punto de vista nutricional, se dan cuenta que su ingesta de zinc es baja, le dan suplementos a pesar que el zinc, o sea, ni siquiera cuantifican el zinc, lo piden en sangre solamente como para tener un valor, pero no les sorprende al nutricionista si le encuentra normal. Muy bien, no se sorprende si le encuentran normal. ¿De acuerdo? Eso es importante, sobre todo para ahora, bueno, ya no se menciona mucho, ¿no? Porque no hay una revisión sistemática que me hable justamente de los suplementos de zinc. Un poco difícil también de manipular, de cuantificar, porque nuevamente el zinc es intracelular. Eso es un problema, definitivamente, ¿no? Es un problema, definitivamente. Entonces, ya saben ustedes que obviamente extrapolen ese concepto quizá del potasio con el zinc, con el magnesio, lo que les interesa un poco esta parte nutricional, sobre todo quienes les interesa un poco más porque el médico tranquilamente puede suplementar zinc, por si acaso magnesio. Y sí, tenemos en la población una deficiencia grande de magnesio, pero tampoco abusemos dando magnesio para todo, ¿no? Mucho cuidado. Por eso es que también hay suplementos de magnesio para los pacientes oncológicos con dolores crónicos, que sí funciona, en base a que el paciente de por sí tiene bajo nivel de magnesio en sangre, corporal, en realidad, corporal.
Aquí hablo de corporal, ¿no? Por eso es que muchos que critican los suplementos de zinc o de magnesio, pero el magnesio o el zinc están normales. Sí, ok, pero realmente este valor sanguíneo no me cuantifica cómo está el corporal total. Y como yo he visto de manera indirecta que su ingesta es insuficiente para estos minerales, lo voy a suplementar. Muy bien, eso está bien. Regresando al tema del potasio, entonces, ok, una hipocalemia, un paciente con potasio bajo es una traducción, de manera general, es una traducción de que tiene el potasio completamente depletado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y nosotros tenemos realmente, ¿cómo es nuestra ingesta de potasio? Baja. Porque, ¿dónde está el potasio? Frutas, verduras, cítricos, principalmente. Y nuestra ingesta de frutas, verduras, cítricos es baja. Bueno, quizás no aquí para todos, ¿no? Pero hablo de manera general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, No, muy bien, gracias. Perfecto, entonces, Doctor, una consulta. dime. Cuando estaba explicando lo del potasio, ¿cómo pasaba una cantidad del intracelular al extracelular? Ajá. ¿Que por la bomba sodio-potasio o No, por cómo gradiente. era? Por gradiente. Por la misma gradiente. Claro. Recuerda que Ya, la ya. bomba es al revés. La bomba, Ah, la ok. bomba, bueno, la bomba es cierto que la bomba saca, en este caso la bomba mete potasio, no la saca, mete potasio. La bomba. Claro, entonces aquí, recuerda que tú tienes, o sea, a ver, tienes que esas cositas también recordar, tú tienes canales acá, transportadores para cada ion, para cada mineral. Los del sodio se encuentran cerrados. Los del sodio se encuentran cerrados y mediante un estímulo se pueden abrir. Pero las compuertas de potasio siempre están abiertas. Por eso es que el potasio siempre está saliendo. Y gracias a eso la célula se mantiene electronegativa a menos 70 milivoltios o la célula cardíaca a menos 90. Un estímulo permite que se active todas las células del cuerpo. Tienen bombas sodio-potasio, 3 sodio-potasio de peasa, la bomba, ¿no? Entonces, permiten que abra la compuerta entre el sodio de golpe, ¿ok? Y después la bomba lo que permite, ¿no? Es sacar sodio y meter potasio, ambos en contra de gradiente. Por eso se llama bomba. Recuerden que la bomba se llama bomba porque requiere ATP para llevarse en contragradiente dos moléculas. Si es bomba calcio, ya entienden que el calcio se va en contragradiente. Un truco, bueno, más que un truco, una lógica. Si alguien te pregunta así, de una manera tan simple, ¿la bomba calcio mete o saca calcio de la célula? Es una buena pregunta. ¿La bomba calcio mete o saca? Ya, la realidad es que tú tienes, el calcio dentro de la célula se encuentra almacenado, no está libre. ¿Dónde está almacenado el calcio? Eso también tienen que recordarlo en el retículo endoplasmático liso. Ahí está almacenado. En el Entonces, sarcoplasma. claro, en el retículo sarcoplásmico. Ajá. Entonces, teóricamente, hay más, o sea, cuantificable, hay un poquito más de calcio fuera. Entonces, si es bomba y acá aparentemente no hay nada dentro, o sea, no hay cuantificable porque está almacenado, está guardado, entonces por gradiente el potasio estaría saliendo en contra del gradiente saldría, entonces acá la bomba lo que hace es sacar, calcio. Saca, ¿por qué es bomba? Porque en contra del gradiente. ¿Por qué en contra del gradiente? Porque aquí no hay nada y aquí hay un poquito más. Entonces, el gradiente, ¿qué me dice? De mayor a menor concentración. Hablo de la difusión de moléculas. Acá no estoy hablando de ósmosis, ¿ah? Eso es gradiente o difusión de moléculas. Eso es biología. O tienen que repasar. O yo también les he explicado en renal, si no me equivoco. O la primera clase que tuvimos, creo. Entonces, eso también tienen que recordarlo.
Entonces, el potasio siempre sale. Simplemente, ¿cómo trata de compensar? Saliendo. O sea, saliendo por gradiente, nada más. Ok, ¿alguna pregunta? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, las funciones del potasio, a ver rápidamente, cómo el potasio, qué funciones tiene el potasio. Primero, mantiene el potencial de membrana. ¿Qué quiere decir potencial de membrana? La diferencia es electronegativa. En pocas palabras, vuelve electronegativa a la célula. ¿Cómo? Porque para saliendo. ¿Qué más? Mantiene el volumen intracelular, porque es la molécula que más que se encuentra en mayor cantidad dentro de la célula. Regula el equilibrio ácido-base, porque tiene una comunicación que ahora vamos a ver recontra directa con el hidrogenión, ¿ok? Y mantiene la electrofisiología celular. Muy bien, cuando uno quiere saber cuáles son las moléculas o cuáles son las formas de cómo se distribuye el potasio, acá tenemos cuatro maneras de distribuir el potasio, de mover el potasio, o sea, me refiero a moverlo. ¿Cómo muevo el potasio? Primero con la bomba. La bomba 3 sodio, 2 potasio, ATPasa. ¿Qué es lo que hace? Obviamente la bomba lo que hace es meter potasio a la célula y sacar sodio. ¿Qué más? La adrenalina. Aunque ustedes no lo crean, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, la adrenalina tiene la función de estimular la bomba 3 sodio 2 potasio. La acelera. Por lo tanto, la adrenalina, a través de sus receptores beta, estimula la bomba 3 sodio 2 potasio y permite redistribuir el potasio. Esto, por favor, atiendan bien. La insulina también estimula la bomba. Por lo tanto, la adrenalina y la insulina permiten la entrada de potasio a la célula. Por más que suene obvio, por favor, necesito que esto se lo aprendan. Por algo se los estoy diciendo. Y finalmente la aldosterona. La aldosterona también estimula la bomba 3 2 potasio, pero la aldosterona lo que hace, en palabras muy simples, pero suficiente, es eliminar potasio. La aldosterona elimina el potasio a través de la orina. Muy bien. Perfecto. Otra manera de eliminar el potasio a través del riñón es aumentando, ojo, eso es un paréntesis, si tú aumentas el filtrado glomerular, o sea, aumentas la cantidad de líquido que va a ser eliminado, imagínense que como hay más líquido en el túbulo, esta cae y es eliminada con una mayor fuerza, con un mayor flujo, porque hay más líquido, entonces el potasio es barrido, se barre el potasio. A más líquido filtrado, es como si viniera un río con mucha fuerza y arrastra el potasio. Eso se llama, ojo, eso se llama eliminación de potasio por arrastre. Eliminación de potasio por arrastre.
Eso les va a servir mucho para entender por qué cuando usas diuréticos, uno de los efectos adversos de los diuréticos es hipocalemia. Uno de los efectos adversos de los diuréticos es hipocalemia. ¿Ok? Eso es muy importante. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, también hay medicamentos que inhiben esta bomba de sodio-potasio, que se usan, bueno, leí más que todo en problemas cardíacos, como la insuficiencia cardíaca. Ajá. ¿Cómo? Entonces también tendrían problemas con el potasio estas personas Claro. que sufren Claro, insuficiencia cardíaca. cuando tú das diuréticos a un paciente, diuréticos que provocan o sea, cuando tú clasificas los diuréticos pueden eliminar gran cantidad de agua y no tanta. Por ejemplo, digamos que diuréticos leves, moderados y severos. O sea, tanta cantidad de líquido elimina. La furosemida elimina gran cantidad de líquido, por lo tanto, no le vas a dar a un paciente hipertenso furosemida. Pues, ¿no? La furosemida generalmente es cuando tú estás reteniendo líquido, a paciente hematoso, por ejemplo, o paciente con insuficiencia cardíaca. Justamente a esos, tranquilamente el paciente con insuficiencia cardíaca que está recibiendo furosemida puede tranquilamente llevar hipocalemia. Y nuevamente, es un efecto adverso común. Por eso es que el cardiólogo a un paciente que está recibiendo furosemida constantemente, cada 2-3 meses, le está cuantificando el potasio. Siempre le pide potasio, incluso le dice, de acá a un mes, venga otra vez a verme para ver cómo va, pero cuando venga, tráigame estos resultados. Y uno de ellos le pide potasio, sodio, siempre, 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 siempre. Siempre. El paciente, y cuando voy, por ejemplo, si el potasio del paciente está en 3,5, está en 3,4, 3,3, recuerden, está yéndose la hipocalemia. No quiere decir que su hipocalemia es aguda, es crónica. Y si es crónica, está que barre todo el potasio corporal. El cardiólogo automáticamente disminuye la dosis de diuréticos. Porque la lógica es que el diurético es el que está provocando la hipocalemia. Por arrastre, así se llama, por arrastre. O el cardiólogo lo llama por flujo tubular, pero es lo mismo que decir por arrastre. Y dense esa idea. A más cantidad de agua que se elimine, el potasio por arrastre es eliminado. No tiene, ya, la verdad en el fondo, quizás no tenga tanta lógica, ¿no? O sea, pero ¿cómo el potasio? Podríamos por ahí, yo en mi tiempo libre buscaba explicaciones hasta físicas, ¿sí? Solo por saber. Y tiene cierta lógica, hasta por el radio hídrico del potasio, ¿no? Que es el que más afectado cuando aumenta la cantidad de líquido eliminado. Pero en fin, a fin de cuentas, a ustedes solo les interesa eso, ¿no? Por arrastre, por flujo, el potasio es eliminado, punto. Entonces, por eso un efecto adverso de los diuréticos, sobre todo los diuréticos que eliminan gran cantidad de líquidos, es la hipocalemia. Solo hay un diurético que te produce hipercalemia. Solo hay uno, que de ahí lo vamos a hablar. Bueno, no creo que lo hablemos, pero ya, solo hay uno que solo uno provoca hipercalemia, pero el resto provoca hipocalemia generalmente. Podría, ¿no? Como si no, bacán, pero podría provocar tranquilamente hipocalemia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, no hay preguntas. Falta imaginación, ¿ah? Tienen que hacerme preguntas, eso es lo que... con más razón por ese curso, ¿ah? Tienen que preguntarme, aprovechen. Ya a partir del 11 de marzo ya no hay preguntas, ya. No, mentira, sí, pero aprovechen ahora. A ver, miren, ¿hay más fisiología del potasio? Sí. Podríamos hablar de un poco más de cosas, porque incluso la manera de eliminar el potasio a nivel renal son 9, pero a mí solo me interesa lo más aplicable. Por ahí quizá hay una cosa y otra cosita más, pero son más minuciosas, son más selectivas. Pero por favor, esto que se le he dicho, apréndanlo, por favor.
Y sobre todo esto, nadie sabe esto. Ya, en el peor de los casos, si te dicen sí, porque la adrenalina permite... Incluso yo les podría preguntar, ¿la adrenalina baja o aumenta el potasio? ¿Qué ustedes me contestarían? Es una pregunta clásica, ¿eh? En internado. ¿La adrenalina aumenta o baja el potasio? ¿Alguien? Ya, a ver. Si yo les estoy diciendo que el potasio, si yo les estoy diciendo que lo que hace es meter el potasio a la célula al estimular la bomba, entonces el potasio sérico baja. Por lo tanto, indirectamente disminuye los niveles de potasio. Recuerden otra vez, lo que ustedes cuantifican en sangre es eso, lo que hay en sangre. ¿De acuerdo? Si ustedes están viendo el potasio sanguíneo, si ustedes me cuantifican el potasio sérico, y lo que me están viendo es el potasio en el plasma. Si tú a un paciente le das adrenalina, el potasio corporal va, el potasio sérico baja. ¿Ok? Por favor, eso tienen que entenderlo. Ya. Si hay preguntas, me avisan. A ver. Cuando tú tienes discalemias, o sea, un trastorno del potasio, así sea hiper o hipocalemia, tú tienes que seguir unos pasos. La primera es medidas de urgencia. El segundo es ver si es o no una pseudo hiper o hipocalemia. El tercero es ver respuesta renal. Y el cuarto es diagnóstico y tratamiento. Todo paciente con trastorno de los niveles séricos de potasio necesitamos evaluar si necesita o no medidas de urgencia. Porque un paciente con un verdadero trastorno del potasio, sobre todo la hipercalemia, lleva arritmias, incluso severas, incluso puede llegar al paro cardíaco. La principalmente la hipercalemia, te puede llevar a paro cardíaco. Por lo tanto, tú tienes que ver si requiere o no requiere medidas de urgencia. ¿Cómo ves si requiere o no medidas de urgencia? Ver si se trata o no de una verdadera pseudo hiper o hipocalemia. Ya. ¿Qué quiere decir pseudo ¿qué quiere decir pseudo? Vamos entonces a hablar de cada uno de ellos. Primero, hipercalemia, que es el más importante. La hipocalemia sí lo van a ver, sí, es verdad, pero la hipercalemia nos interesa más. Igual lo vamos a ver. A ver, lo primero que voy a ver ¿es una verdadera hipercalemia? ¿Es una pseudo? ¿Es una pseudo hipercalemia? ¿Qué es una pseudohipercalemia? Realmente, en la pseudohipercalemia, realmente el potasio sérico está normal. Pero cuando llega tu examen de laboratorio, o sea, la muestra
dice que sí. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, el paciente no tiene realmente una hipercalemia, no la tiene, pero cuando a ti te llegan los exámenes de laboratorio, te das cuenta, ves los resultados y ves que el paciente tiene un potasio mayor de 5.5. Obviamente no se los he dicho, pero hipercalemia hablamos de cuando el potasio es mayor de 5,5. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un potasio sérico normal, o sea, realmente no tiene hipercalemia, la muestra te sale que sí, o sea, el resultado del laboratorio, la hoja impresa te sale que sí. Aquí pueden pasar varias cosas. Lo más común, hemólisis de la muestra sanguínea. A ver, ¿qué pasa? Recuerden que el potasio se encuentra dentro de la célula. Por lo tanto, es obvio que el potasio está dentro del glóbulo rojo, ¿cierto? Ya. Si por ejemplo, el del laboratorio toma la muestra de sangre y pasa, toma la muestra de sangre, ya. Y debido a que el del laboratorio baja a tomar muestras a varios pacientes, entre ellos a tu paciente, y tú necesitas ya, el potasio, necesitas saber los resultados lo más rápido posible, le dices al del laboratorio que te dé la muestra y tú te vas corriendo al laboratorio a entregarlo para que lo pasen primero. Porque es cierto, a veces el del laboratorio baja, le toman la muestra 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los pacientes en emergencia, y tu muestra está en fila. Ya, puede ser el primero que le tomó la sangre, pero igual antes de que regrese al laboratorio con todas las muestras, va a tener que todavía pasar por otros más. A veces no hay tiempo según la emergencia, o también el mismo interno quiere tener rápido sus resultados, y le dice al del laboratorio, no te preocupes, dame la muestra, yo la llevo. El del laboratorio saca la muestra, te lo da y tú lo llevas. Si el interno no tiene cuidado y pasa y va corriendo, como está corriendo, está moviendo la muestra, ese roce, ese golpe de las células sanguíneas con las paredes del tubo, ¿no? De la muestra, puede provocar hemólisis de los glóbulos rojos, ruptura de los glóbulos rojos por trauma. Entonces, lo que está provocando es, al producir una hemólisis de estos glóbulos rojos, que el potasio intracelular que estaba ahí se ha eliminado y ahora va a estar obviamente en la sangre, y al momento que tú pases el tubo de ensayo por la muestra, va a aparecer niveles elevados de potasio. Eso se llama hemólisis de la muestra sanguínea. Eso es lo primero que debemos de pensar. Sí, cuando hay una o sea, si el paciente no tiene nada clínicamente que me dé a entender que tiene hipercalemia, debo pensar en una pseudo hipercalemia. Y lo primero que debo de pensar es en una hemólisis de la muestra. Doctor, ¿hay otras causas? Sí, más raras. La leucemia también me produce pseudo hipercalemia, por si acaso. ¿Por qué? Porque el momento que yo saco la muestra, automáticamente, por más que yo cuide la muestra, la leucemia tiene una gran cantidad de células y una mayor destrucción, y puedes haber tomado los niveles sanguíneos en un momento de mayor lisis celular, y eso produce un ligero aumento de potasio dentro de la sangre que luego baja, ¿ok? Y tú lo atrapas en el momento de que está un poco elevado y ya te aparece como elevado. Eso es en la leucemia. Raro, porque no todo, la prevalencia de leucemia es baja. La pseudo hipercalemia familiar, así se llama, genético, rarísimo, y por ahí otras causas más, sobrecarga endógena en anemias hemolíticas y por ahí otros más. Vuelvo a repetir, en este caso tengo que ver a mi paciente. Si no le encontramos una causa lógica, como para que el paciente tenga hipercalemia, pensamos de frente una pseudohipercalemia. Y por frecuencia, si tiene una pseudohipercalemia,
pensamos en hemólisis de la muestra. Y más aún, y sucede, como le vuelvo a repetir, y por algo les digo, cuando a veces el médico le apura al interno porque quiere saber cómo está el potasio, y el interno agarra y le dice al laboratorio, yo llevo la muestra y va corriendo. Por eso es que siempre al interno se le tiene que decir, no corras, camina rápido si quieres, pero no estés corriendo con fuerza con el tubo en la mano y agitándolo, porque vas a tener problemas con los resultados. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya. Siguiente punto, entonces. Después de una pseudo hipercalemia, punto. ¿Qué es lo que yo... Ahora ya. Salió el potasio aumentado y sí, mi paciente tiene clínica compatible con hipercalemia. Doctor, ¿y cuál es esa clínica compatible? Que nadie me ha preguntado cuando les dije que hay que buscar una causa lógica en el paciente. Ya, lo vamos a ver en un rato. Tienen que ver la clínica del paciente, que esa clínica me traduzca una hipercalemia. Entonces sale potasio elevado y el paciente tiene clínica compatible, no puedo pensar en una pseudo. De hecho, es una hipercalemia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que yo pienso? Cuando yo tengo una hipercalemia, lo primero que pienso es que el paciente tiene cambios transcelulares. Cambios transcelulares. Cambios transcelulares. ¿Qué quiere decir en español cambios transcelulares? Importantísimo porque es la causa más común de hipercalemia. Cuando yo veo a un paciente con hipercalemia, lo primero que debo pensar es en cambios transcelulares. Si es hipercalemia real, claro. ¿Qué quiere decir en español? Algo está haciendo que el potasio de acá adentro se vaya afuera. Y eso eleva el potasio sérico. Se acabó. Algo está haciendo que el potasio se desplace del intracelular al extracelular. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las causas que permiten el desplazamiento de potasio? La causa número 1 de hipercalemia en emergencia es la acidosis. ¿Y qué significa acidosis? pH bajo. ¿Y qué quiere decir pH bajo? Hidrogeniones aumentados. ¿Cómo funciona esto? Ya pues, miren. En una acidosis respiratoria, metabólica, el que quieran, de esos dos, tienes hidrogeniones aumentados en sangre. ¿Ok? Tienes hidrogeniones aumentados en sangre. Si tienes hidrogeniones aumentados en sangre, ¿ok? Como mecanismo compensatorio, miren ustedes, como mecanismo compensatorio, se estimula, bueno, entre varios mecanismos, frente a esta acidosis, se estimula el transportador sodio-hidrogenión. Perdón, sodio-hidrogenión. El transportador sodio-hidrogenión lo que hace es lo siguiente. Hace que el hidrogenión ingrese a la célula para que deje de estar aumentada en sangre y al hacer esto automáticamente elimina sodio. Sodio-hidrogenión. Como aumenta la carga de hidrogeniones, aumenta actividad del transportador, o algunos llaman la bomba, sodio-hidrogenión. Bueno, realmente es una bomba, sodio-hidrogenión. Ingresa hidrogenión a la célula a costa de eliminar sodio.
Si hay mucha acidosis, si hay mucha acidosis, si tú eliminas sodio, ¿qué bombas deja de funcionar? Recuerden que por acá está la bomba. Vamos a ver este color. La bomba, 3 sodio, 2 potasio. Si yo ya estoy eliminando sodio por acá, ya no va a quedar sodio que sea eliminado y por lo tanto la bomba no va a funcionar y por lo tanto no va a haber potasio que meter. Por esa razón, el potasio se queda afuera y aumenta. Es así como la acidosis me lleva a hipercalemia. Ojo, y esta hipercalemia que me lleva a la acidosis no es una hipercalemia muy amable, puede tranquilamente superarme los niveles hasta 8. Y eso es malo. Y esta es la explicación que nadie sabe. Muchas personas, sobre todo docentes, incluyéndome, ¿sí? Para hacerlo más rápido, lo que hablamos es de un transportador que sí existe en nivel renal, por si acaso, llamado transportador hidrogenión potasio. ¿Qué es lo que hace? Ya, pues si tienes aumento de hidrogeniones, metes hidrogenión a consta de eliminar potasio, y así el potasio aumenta afuera. Ya, la verdad es que esto solo ocurre a nivel renal, y esto no explicaría una verdadera hipercalemia. Así que esto de acá es cuando no hay tiempo, cuando esto no es fisiopato, de verdad. Entonces, esta es la verdadera razón que ustedes deben de saber. La bomba 3-2 potasio ya no funciona. Y si ya no funciona, entonces no hay potasio que meter. O sea, no hay cómo meter potasio, porque ahora sí, palabras mejores, no hay potasio no hay forma de meter potasio porque no hay sodio que sacar, porque ese sodio que se tenía que sacar ya bajó o ya fue sacado gracias a la bomba hidrogenión sodio. Eso ocurre siempre y cuando tengas un proceso de acidosis corporal. Doctor, ¿qué acidosis? Bueno, puede ser tanto metabólica como respiratoria, pero eso sí le voy a decir, el favorito es la acidosis metabólica. Por lo tanto, cuando yo tengo una hipercalemia, lo primero que debo pensar es que el paciente tiene acidosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra causa, la cetoacidosis diabética. Miren, eso sí voy a ser muy franco. Hay una explicación muy pesada de el potasio en la cetoacidosis diabética. Vuelvo a repetir. Hay una explicación muy pesada de la cetoacidosis diabética con relación al potasio. ¿Ya? Que lo voy a explicar y más les vale que me hagan acordar, porque cuando hablemos de diabetes es demasiada información. O mejor se los enseño ahorita. No, mejor se los enseño ahorita. No, sí. Mejor se los enseño ahorita. Y si no me entienden, me preguntan. No, mejor se los enseño ahorita. Ya. A ver. La forma más simple de entender esto. En la cetoacidosis diabética, lo que tú tienes es una insulinopenia absoluta. O sea, ¿qué no tienes? Insulina. ¿Y qué hacía la insulina? Ya, todo el mundo mete la glucosa a la célula. Perfecto, me has dicho algo correcto, pero es insuficiente para un interno, un médico o un estudiante que ya sabe fisiopato, que sabe fisio. ¿Por qué? Porque la insulina, recuerden que les he dicho que tiene 2 funciones, ya, aparte de meter, bueno, tiene varias, pero las 2 más importantes que nos interesa para la clínica son 2. Meter glucosa a la célula y estimular la bomba 3-sodio 2 potasio TPasa para que elimine sodio, 3 sodio
e ingrese 2 potasio. La insulina estimula la bomba. Si no funciona, si no hay insulina, no funciona la bomba. Y si no funciona la bomba, el potasio no entra. Y si el potasio no entra, el potasio se incrementa. Y el potasio se incrementa y eso produce hipercalemia. Listo, feliz, contento, la explicación más simple del mundo. ¿De acuerdo? Todo bien, todo bonito, entendible. Solo hay un ligero problema. ¿Cuál es ese ligero problema? Que los pacientes con cetoacidosis diabética pueden venir con hipocalemia o con hipercalemia. O normo ya también, obviamente, ¿no? Pero tranquila, y depende de que si te viene así o te viene así, tú tienes que dar tratamiento. El tratamiento no cambia mucho, pero tienes que tener mucho cuidado con el potasio. Ya. A ver, les explico. Esta era la aplicación que les decía que es un poquito más compleja. En la cetoacidosis diabética, lo primero que ustedes tienen que pensar es que hay una diuresis. Ahí. Voy a escribir feo. Hay una diuresis excesiva. Tienes una diuresis excesiva. Yo les he enseñado, si tú tienes una diuresis excesiva, en español, tienes una eliminación aumentada, exagerada, de líquido a nivel renal, hay un mayor filtrado, mayor flujo, todo lo que quieran, barres el potasio. ¿De acuerdo? Doctor, pero ¿por qué hay diuresis excesiva en la diabetes, en la cetosis diabética? Yo creo que esa respuesta ya lo saben, pero por si acaso, se los digo. Porque tú eliminas, filtras, este es el glomérulo por si acaso, aunque es un glomérulo muy feo, este es el túbulo, filtras glucosa. Lo que debería de filtrar es de 70 a 100 máximo. ¿Y cuánto es la capacidad máxima de absorción? Hasta 180. Ya les enseñé. Pero ¿qué pasa con la cetoacidosis diabética? Ojo, en la cetosis diabética generalmente tu glucosa está por arriba de 250. Está en 300, 350. Estas cosas apréndanse porque lo va a servir mucho, ¿eh? Ya. Si tú tienes ahora una glucosa en 300, 350, es tanta la cantidad que filtras de glucosa que obviamente la capacidad de absorción ahí muere, 180 es lo máximo, y eso. Y algo tiene el potasio, algo tiene la glucosa, perdón, algo tiene la glucosa que por ahí a alguien se le puede prender el foco. Doctor, ¿la glucosa no tiene capacidad osmótica? En pocas palabras, ¿qué quiere decir capacidad osmótica? Que la glucosa jala agua. A donde hay mucha glucosa, en pocas palabras, el agua entra. O le sigue. Le sigue. Doctor, ¿y por qué? No entiendo. ¿Cómo puede tener capacidad osmótica? Porque acuérdense, 2 veces sodio más glucosa sobre 18. ¿Por qué creen que esta es la fórmula? Porque acá está la glucosa, pues. ¿Por qué no entraba la urea? Porque la urea no tiene capacidad osmótica. El sodio sí, es cierto. Yo les he dicho que el sodio es el principal acá jefe. Pero cuando la glucosa se eleva demasiado, ahí se ve su capacidad osmótica. En pocas palabras, creo que ya van entendiendo español que en la cetosis diabética, la glucosa, aquí sí, la glucosa sí te eleva la osmolaridad. Por eso le dije, cuando la glucosa se eleva demasiado, ahí recién le prestas atención porque de hecho la osmolaridad se dispara.
¿Me entiende? La osmolaridad aumenta en los casos de hiperglicemia, elevadas. No te hablo de la hiperglicemia 101, 102, 120, no. Te hablo de las hiperglicemias elevadísimas, más de 250. Entonces, como tiene capacidad osmótica, la glucosa que es filtrada y al no poder ser reabsorbida, va a jalar agua, pues. Jala agua. Entonces, automáticamente aumenta la diuresis. Tranquilamente, el paciente orina. Le pones una sonda al paciente llegando a emergencia con cetoacidosis diabética y no te imaginas cómo llena rápidamente la bolsa colectora, porque es la cantidad de filtrado que tiene es excesivo, por la capacidad osmótica que tiene la glucosa. Y así ustedes tienen que hablarme a partir de ahora. Quizás sea mucho concepto ahorita, mucha información, pero tienen que saberlo. Y quizá ya van entendiendo que todo se une. Entonces, una cetoacidosis diabética por arrastre depleta el potasio. Entonces, tú esperarías encontrar al paciente que llega a emergencia con cetoacidosis diabética con hipocalemia, tranquilamente por flujo de arrastre, por diuresis osmótica, debido a la glucosa. Se barrió el potasio y esto depleta completamente el potasio. Porque si tú ves esto, es porque ya sabes que está completamente depletado. Entonces, dan cuenta lo malo que es ser diabético, no controlado por si acaso. Ya. Pero doctor, usted me está diciendo que ellos vienen con hipercalemia. Sí. ¿Por qué? Porque el poco potasio que hay no puede entrar a la célula debido a que la bomba no funciona y a duras penas ese poquito potasio que hay o lo poquito que queda se queda afuera hasta un punto en aumentar. A ver, les explico. El potasio sale. Y luego por la bomba entra. Pero si sale, y el potasio está chiquito. Sale, y por ahí va aumentando. Pero debería entrar y no entra porque la insulina no sirve, porque la insulina no está. Tienes una insulinopenia absoluta, no tienes insulina, entonces terminas aumentando de la nada que te queda, se queda en la sangre nada más. De lo poco que te queda, se queda en la sangre. Y termina siendo mayor a 5.5. Así que la hipercalemia que te aparezca en el paciente es una hipercalemia de mentira. Bueno, digamos que la hipercalemia que te aparezca sí va a tener efectos sobre el cuerpo producto de una hipercalemia, puede provocarte tranquilamente un paro cardíaco, pero su verdadero potasio corporal total está completamente depletado. O sea, el paciente primero te lleva una hipocalemia, luego a la hora el potasio se normaliza, entre comillas, porque sabes que un paciente con cetoacidosis diabética tiene el potasio completamente depletado, o con hipercalemia. Lo encuentras con hipo, con normo o con hiper. Pero la realidad de todo es que ese normo y ese hiper es pantalla porque el potasio está completamente depletado. Y aquí viene una cosa más, por más que sea pantalla, no la ignores. Esa hipercalemia mata como cualquier otra hipercalemia real. Bueno, sí es una hipercalemia real, pero mata como cualquier otra donde el potasio no está completamente depletado.
Mejor mejor les digo bien las cosas. La hipercalemia que ustedes ven, por más que su potasio esté completamente depletado, esa hipercalemia es la que hay. Y esa hipercalemia mata. Sí, es una hipercalemia, pero es una hipercalemia con potasio depletado. Solamente se ve en cetoacidosis diabética. Entonces, en la cetoacidosis diabética, o ves hipo, o ves normo, o ves hiper. Doctor, ¿y por qué tanta cosa? Porque cuando tú des tratamiento en la cetoacidosis diabética, tienes que estar monitorizando el potasio, pero así, a cada rato. O dar bolos de potasio y tener mucho cuidado. Primero, si tiene con hipercalemia, lo baja, pero ni bien el potasio se vuelva normal en una cetoacidosis diabética al aplicar tratamiento, aplicas potasio. ¿Por qué? Porque ese potasio se va a entrar a la célula y ahora te vas hacia abajo. No, entonces, mucho cuidado en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Eso, la guía y la práctica, no se preocupen, la experiencia, ustedes no lo van a hacer, ¿no? En terapéutica, posiblemente sí les enseñen, pero no, esto es algo, o sea, sí lo van a hacer ustedes, lo hace el internista, lo hace el endocrinólogo, ustedes lo van a hacer con práctica, pero lo que yo necesito es que más que se aprendan de memoria los medicamentos, entiendan por qué. Esto se lo quería explicar mejor en endocrino, pero mejor ahorita. Por eso es que cuando tú tienes un cuadro de cetoacidosis diabética con hipercalemia, o bueno, tú tienes un cuadro de acidosis, doctores, no es lo mismo las acidosis metabólicas, las cetoacidosis diabéticas son 4, las acidosis metabólicas son básicamente 4, uno de los 4 es este. Pero la acidosis de por sí ya te lleva a hipercalemia, ya saben por qué. Pero la cetoacidosis diabética me puede llevar a cualquiera de los 3. Pero créanme, generalmente la cetoacidosis diabética viene con hipercalemia. La cetoacidosis diabética generalmente viene con hipercalemia. ¿Ok? Porque la hipercalemia en una cetoacidosis diabética es una traducción de no tengo nada de insulina. Entonces, lo poquito que hay, lo poco y suficiente para tener una hipercalemia, está afuera y no puede entrar, porque no tengo insulina. ¿Ok? Otro tip. Algunos médicos lo que hacen es, cuando tengo acidosis, o sea, si tú tienes acidosis metabólica nuevamente, principalmente metabólica, lo que te pide el médico es corrígeme el potasio. Interno Vera, ¿qué? ¿El paciente cuánto tiene de acidosis? ¿O cuánto tienes pH? pH 7.10. Y doctor, tiene hipercalemia, por si acaso, ¿eh? Tiene potasio en 6,5. Ya, y corrígeme el potasio. Es lo que te va a decir. Y a veces no sé si lo preguntan porque de verdad piensan que sabemos o lo hacen por fastidiar. ¿Qué es corregir el potasio? Por cada pH que haya bajado en 0,10 puntos, disminuye el potasio en 0,6. O sea, si tienes un pH de 7.20, ¿no? El potasio que tú tengas, disminúyelo. ¿Me han entendido eso? ¿Han entendido? Bueno, puedo interpretar su silencio con que sí lo han entendido. Ya. Muy bien. A ver. Entonces, eso es lo que quiere decir corregir el potasio. El pH
Hay una... Sí, Nicole, disminuyes lo que sale del laboratorio. Ajá. Por cada valor, recuerden que el pH, su valor normal es de 7, o sea, el valor neutro, el valor medio, perdón, medio es 7,40. Por cada 10 puntos que haya bajado, ¿no? Bueno, perdón, no 10 puntos, sino 0,10 que haya bajado, todo el potasio que te salga en el laboratorio bájale en 0,6 y vas a ver el valor del potasio. Eso muchas veces me sirve para saber qué tan mal tiene el potasio, qué tan alto está el potasio realmente. ¿Ok? Muy bien. Y la última causa de una hipercalemia es ver la respuesta renal. La respuesta renal se puede ver con una fórmula llamada GGTK, ¿ya? Pero ahorita no hay que matarnos tanto con eso. Es un poco más para terapéutica, un poquito más avanzado y que realmente no se usa mucho, ¿ah? No se usa mucho, eso lo usa el nefrólogo, pero por ahí ustedes, si más adelante lo conversamos, el GGTK sirve como para presumir. Eres más fino con ver la respuesta renal referente al potasio, ¿ya? Pero ya, el tercer punto, si el paciente no tiene acidosis, o sea, el paciente no tiene pseudohipercalemia, que es lo que obviamente uno trata de descartar, ¿no? Pero si la clínica es compatible con hipercalemia, al toque piensas en cambios extracelulares. Para saber si tiene o no tiene acidosis, tienes que sacarle un AGA, pues, ¿no? Y ver clínica, ¿no? Ya. Y miras el pH. Ya. Tercer punto, ver filtración glomerular, ver respuesta renal. Y cuando me refiero a esto es filtrado glomerular. O sea, estoy hablando de una enfermedad renal aguda, bueno, ya, espérate. Una injuria renal aguda, una insuficiencia renal aguda, ¿ok? O una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Palabras sencillas, grupo. Porque el potasio es un desecho, en fin, el potasio en niveles elevados es un desecho que debe ser eliminado. Entonces el potasio se elimina por el riñón. Si el riñón no funciona, el potasio se eleva porque no se filtra. Entonces, la segunda causa de hipercalemia real es insuficiencia renal aguda o crónica. Para eso tengo que ver a mi paciente. ¿Ok? Tengo que ver a mi paciente. Si el paciente tiene enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda o enfermedad renal crónica, esa es la causa de por qué el potasio sube. ¿Y por qué? Porque simplemente el potasio no se filtra. No se filtra, se acumula en la sangre y se eleva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿cómo se encuentra la aldosterona en la cetoacidosis diabética? Si se supone que es un ahorrador de potasio. ¿Ahorrador, la aldosterona? Bueno, es lo que leí, decía que era un ahorrador. Va, y no me prestó atención cuando te he dicho que la aldosterona también lo que hace es eliminar, mira, aquí está acá. La aldosterona trabaja así. Tienes el túbulo contorneado distal, parte final. Acá está la célula. Acá está el túbulo, la luz tubular. Y acá está la sangre. Esto de acá es la bomba 3 sodio, 2 potasio. Y acá tienes los transportadores normales. ¿Ok? Miren dónde está la bomba, dónde están los transportadores. O los canales, si quieren llamarlo así mejor, los canales. Acá tenemos sodio, acá tenemos potasio. El potasio entra, o en todo caso, mejor acá, esperen, el sodio llega a entrar, perdón, el sodio llega a entrar, ¿no? El potasio llega a salir,
pero el que decide si el sodio entra o el potasio sale por gradiente es la bomba. Si la bomba se estimula, miren, si la bomba se estimula, ¿qué va a hacer? Va a eliminar 3 sodios y va a meter 2 potasios. Si se estimula la bomba, la célula elimina sodio hacia la sangre e introduce potasio a la célula. Por gradiente, como siempre hay más potasio dentro de la célula, por gradiente el potasio ni bien entra, sale y se va a la luz tubular y se elimina. Y como el sodio ha entrado, ha salido de la célula hacia la sangre, la célula se quedó sin sodio, sin mucho sodio, y por gradiente el sodio entra. Así es como indirectamente el sodio se recupera de la luz tubular y el potasio es eliminado. ¿Quién es el que estimula la bomba aquí, a este nivel? La aldosterona. Por eso es que la aldosterona me permite recuperar sodio y eliminar potasio. Y recuerden que ya por la clase pasada, la clase pasada o la antepasada, si tú recuperas sodio, ¿quién le sigue? El agua. La gente piensa que la bomba está en este lado, cuando no es así. La bomba está acá, y esto funciona por gradiente. Así que la aldosterona no ahorra potasio, la bota, la elimina. ¿Ok? Entonces, un hiperaldosteronismo provoca una hipocalemia, porque tanto funciona la aldosterona que termina botando todo el potasio. Y un hipoaldosteronismo produce lo contrario, hipercalemia. Cuando yo voy a ver función renal, el GGTT me dice si hay buena o no hay buena respuesta renal. Si no tengo nada de esto, si no tengo nada de esto, y tampoco tengo, y también tengo buena filtración glomerular, y aún así tengo hipercalemia, debo pensar en un hipoaldosteronismo. Rarísimo. Rarísimo. Porque ya sabes que el hiperaldosteronismo, ¿dónde está? ¿No te dibujo? El hiperaldosteronismo me provocaría hipercalemia. Eso lo hacen los nefrólogos con el GGT. El GGT, en pocas palabras, me evalúa función de la aldosterona. La GTTK me evalúa función de la aldosterona. Poquito pesado ya esa parte. Tienes que saberlo. Sí sería bueno que lo aprenda. Porque simplemente para presumir. O sea, en el sentido de que hagan las cosas bien, ¿no? O sea, qué lindo suena. Doctor, su GTT está normal, su aldosterona está normal y aún así tiene hipercalemia. Lo que quiere decir que el problema es con el filtrado, probablemente. Hay que pedirle uricreatinina. Qué chévere, ¿no? O sea, eso es chévere, ¿no? ¿Cómo evalúas función renal? Creatinina y urea, ¿no? Creo que eso ya lo saben, ¿no? O sea, ¿qué cosa me lee en el filtrado? Creatinina, ¿no? En sangre. En una falla renal aguda, que está en 4. La urea está, pues, en 200, ¿no? Es elevado. En emergencia. Pero, y generalmente de golpe pides eso, ¿no? Pero sería bonito que antes de eso el interno tranquilamente esté haciendo su GTT, ¿no? Solamente como para tenerlo todo bien escrito nada más. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Y ojo, si uno de ustedes me está hablando de diuréticos, hay solo un diurético, y les había dicho, y nadie me pregunta, por enésima vez,
hay un diurético que les dije que solo uno me produce hipercalemia. ¿Cómo creen que me lo produce? Pues fácil, ese diurético lo que hace es bloquear a la aldosterona. Ese diurético bloquea la aldosterona. Al bloquearla ya no funciona la bomba. Al no funcionar la bomba me induce hipercalemia. Es la única que me produce hipercalemia. Porque el resto de diuréticos me producen hipo por arrastre. No se olviden de eso. Por arrastre. Muy bien. ¿Alguna pregunta por enésima vez? Ya, no hay preguntas. Muy bien. O enseño muy bien o es mucha información. A ver, vamos a ver. Cuadro clínico. ¿Qué cosa yo les he pedido desde que me han conocido? Explícame por qué. Porque yo les diga cada signo y síntoma, ustedes tienen que decirme por qué tiene. Bueno, ya no creo que haya esa oportunidad, quién sabe más adelante, pero yo siempre pregunto, ¿y por qué? Doctora, el paciente con hipercalemia tiene bradicardia. A mí no me interesa eso, a mí me interesa que me digas por qué. Doctor, el paciente tiene parestesias. Está adormecido. Sus brazos, sus piernas. Ya, muy bien. ¿Por qué? Tiene hipotensión arterial. ¿Ya? ¿Por qué? Doctor, tiene alteraciones en el EKG. Muy bien. ¿Por qué? A ver. Todo recae en el potencial de membrana. El potasio, su función principal es mantener el potencial de membrana. En pocas palabras, mantener electronegativa la célula. Si la célula ya no se mantiene electronegativa, se verá afectado tanto la repolarización como la despolarización. Muy bien. Cuando tengo un paciente llegando a emergencia, con bradicardia, parestesias, los oculto, arritmias, tengo que ver siempre por sus signos vitales, pulso, frecuencia cardíaca. Si mi pulso y la frecuencia cardíaca están anómalos, el paciente está en arritmia, tengo que pensar en hipercalemia. ¿Qué más veo en el paciente? Bradicardia. ¿Qué más veo? Parestesias. ¿Qué puedo ver? Hipotensión. Y pido inmediatamente, cuando tengo un paciente con una alteración cardíaca, pido automáticamente EKG. Doctor, ¿y si no tiene bradicardia, ni parestesia, ni hipotensión? Tiene arritmia, de hecho. Pido EKG. Doctor, ¿cómo me doy cuenta que tiene arritmia? Fácil. Ya, aparte que lo oculto y no suena el adecuadamente, si no está todo alterado, miro pulso y miro frecuencia cardíaca. Ya, ¿qué hago? Agarro mis dedos, le pongo en la arteria, ¿ok? En la muñeca y lo oculto el corazón. Si veo que su frecuencia cardíaca no está acorde al mismo tiempo que su pulso, tiene arritmia, se acabó. Para quien no tiene aún el oído entrenado. ¿De acuerdo? Solamente y practiquen cómo, agarren su estetoscopio y si no tienen, cómprense uno, baratito nomás, y practiquen auscultando ustedes a sus familiares. Agárrenle el pulso de la muñeca y auscúltenlo y aprendan cómo va al mismo tiempo. Yo tuve que hacer eso. El peor error que ustedes pueden hacer es irse a semiología sin conocer perfectamente los ritmos normales. Menos mal que a mí, esto sí me dijeron, mi maestro me dijo,
mi maestro a la mala, siempre lo voy a decir, pero mi maestro, al fin y al cabo, no te atrevas a llevar semiología, y yo ya estaba en verano a punto de llevarlo, no, bueno, estaba en verano a punto de ya de ser marzo, sin que no sabes primero los ritmos normales. Entonces, todo el mundo se emociona yendo a hospital, rotando en cuarto, en quinto ciclo. ¿Qué vas a hacer en cuarto ciclo, en quinto ciclo, en pequeña crítica, ¿no? ¿Qué haces en cuarto ciclo, en quinto ciclo? Ah, ya, me voy, doctora, voy a rotar en el hospital. Ahora algunos chicos entusiastas, voy a ver pacientes COVID. No saben ni la fisiopatología, no entiende siquiera cómo funciona el COVID y quieres ir a ver COVID. Tenía muchos compañeros míos que tenían también sus maestros, sus profesores, que eran sus alumnos favoritos, bien por ellos, iban a ver pacientes con neumonía y todo, pero vas a ir a un paciente con neumonía cuando no sabes antibiótico terapia, vas a ocultar pacientes cuando no sabes cómo es el ruido normal. Antes de ver lo normal, vean lo normal. Antes de emocionarse y querer rotar en un hospital, aprendan lo normal primero. Hubo solo 2 personas que quisieron que yo les enseñara cuando yo era interno. Sí, cuando yo era interno en las tardes en medicina interna hacía una pequeña docencia. Y antes de que fueran conmigo, yo les dije, apréndanse bien los ruidos normales. Y luego los llevaba a ver cada paciente para que auscultaran, ¿no? Y vieran cómo le buscaba paciente con arritmia, a veces bajaba emergencia. ¿Tienes un paciente con arritmia? Sí, el paciente de la cama X tiene arritmia, ya, solamente para ir que entrene su oído, ¿no? Ustedes también hagan lo mismo. Entonces ya saben, pulso y frecuencia cardíaca. Ahora sí, ¿por qué tienes bradicardia? Porque la célula no se despolariza correctamente y los miocitos demoran en contraerse. Parestesias, porque el músculo demora en despolarizarse y en repolarizarse. Por eso tienes adormecimiento. Hipotensión, porque los vasos sanguíneos no hacen una adecuada vasoconstricción, porque tampoco hay una adecuada despolarización. Ah, doctor, no lo entiendo bien. Muy bien, vamos a ver entonces esto de acá. ¿Se acuerdan la despolarización del músculo cardíaco? Y vean la despolarización normal si quieren. ¿Qué pasa aquí? Entraba el sodio, aquí una pequeña repolarización, aquí entraba el calcio, y aquí ¿qué pasa? Salida de potasio. ¿Y aquí qué pasaba? Bomba, 3 sodio, bueno, porque estoy dando piedras, acá lo está sacando, bomba 3 sodio, 2 potasio. Gracias a la bomba 3 sodio 2 potasio reposaba la célula. ¿Por qué? Porque miren, primero la célula entra, la célula no debe entrar a las, bueno, la célula, el sodio entró a la célula para despolarizarse, el calcio entró y ahora dentro de la célula tienes mucho sodio y tienes mucho calcio. Ignorando por un momento el calcio, que eso ya lo hemos visto en contracción cardíaca, tenemos mucho sodio afuera. Y para que la célula se repolarice y se vuelva negativa nuevamente, el potasio sale. ¿De acuerdo? Entonces ahora tienes en la célula poco potasio y mucho sodio, lo que no deberías tener. Para eso existe la bomba, para que equilibre esto y vuelva a la normalidad, eliminando sodio e ingresando potasio. ¿Qué pasa si tú tienes de por sí una hipercalemia? Recuerden que esta fase, la fase 3, o igualito acá por si acaso en una célula común y silvestre, entra el sodio y acá eliminas el potasio y acá está la bomba, ¿ok? Lo mismo, solo que aquí no hay fase 1 ni 2. Acá el potasio sale y sale por gradiente. Si tú tienes mucho potasio afuera, el potasio ya no va a salir por gradiente, porque ya hay mucho potasio afuera. Por lo tanto, el potasio se queda adentro. No sale. Y el sodio está adentro también. Por lo tanto, esta fase va a demorar. Miren cómo cambia.
Miren cómo de acá ahora es más se alarga más la repolarización. Por eso hay bradicardia. Acá también, esto que debería ser así, como han visto, ¿no? Esto se vuelve así. Por eso hay bradicardia. Por eso hay parestesia. Por eso hay hipotensión. Porque ya no hay una adecuada. Supuestamente recién aquí se va a tratar de volver a depolarizar otra vez. Pero este ya se demoró bastante. Por eso ya no hay una adecuada vasoconstricción, por eso hay hipotensión. Ya no hay una adecuada contracción muscular, por eso hay parestesias. ¿Por qué va a haber bradicardia? Nuevamente, miren acá. ¿Esto a qué lo recuerdan? Bien grande la imagen. ¿Ok? Onda P, complejo QRS y onda T. Obviamente esto se traduce en esto. La contracción ventricular obviamente se traduce en el complejo QRS. Si esto se alarga, miren, si esto se alarga, lo primero que se va a ver afectado es la onda T, porque ¿qué es esto? Repolarización. ¿Y quién representa la repolarización? La onda T. La onda T me representa la repolarización cardíaca, ventricular. Si esto se alarga, y ya saben por qué, porque hay mucho potasio afuera, lo primero que le pasa a la onda T es que se picudea. Se alarga. Onda T picuda. T picuda. Si hay mucho potasio afuera, sobre todo con valores mayores de 7,5 o valores por arriba de 8, el complejo QRS, esto de acá, ahora sí se ensancha. Ensanchamiento del QRS. Y finalmente, si esto sigue así, ya ni descansa el ventrículo y recuerden que necesita el corazón descansar para volver a iniciar el ciclo cardíaco. Ya no descansa, así que ni siquiera hay despolarización auricular. Por lo tanto, aplanamiento de la onda P. ¿Ok? También hay más. Esto se acorta, acortamiento del segmento PR, complejo QT prolongado. ¿Pero por qué se prolonga? Porque esto se demora, pues. Pero lo más importante es onda T picuda, ensanchamiento del QRS y aplanamiento de la onda T. En pocas palabras, un paciente con hipercalemia severa, mayor de 8, está así. Primero, no tienes onda P. Segundo, tu complejo QRS está ensanchado. Y tercero, tu onda T está picuda. ¿Qué es lo primero que aparece? La onda T picuda. Paciente con electrocardiograma que tú ves con onda T picuda, lo primero que debes de pensar es hipercalemia. Lo siguiente que debes pensar es infarto. Pero lo primero que debes pensar es hipercalemia. Ya vamos a ver en taller de EKG un poco eso. No, un poco no, sí vamos a ver eso. Pero ahorita, eso. Recuerden ustedes que ya les conté que mi primer paciente que tuve en medicina interna fue un paciente con hipercalemia. Porque el médico lo que me dijo es toma el EKG, dime qué ves, y vi onda T picuda. Y dije, es una de dos, o tiene hipercalemia o está infartado. Se acabó. Doctor, pero he leído que onda T picuda, pongo en internet y hay como 5 causas más. Por favor, a lo común. Lo común es hipercalemia, infarto. Aún no tenía ensanchamiento del QRS, por si acaso. Eso es bueno, porque cuando ya tienes ensanchamiento del QRS o planeamiento de la onda P, está a punto de tener una arritmia ventricular, que eso ya es prácticamente traduciéndome a paro cardíaco, muerte.
¿Ok? Pero doctor, mientras yo le estoy pidiendo al licenciado que le ponga los chupones para ver el EKG, si yo veo una T picuda, entonces yo no pido el potasio en sangre. Mentira. Algo que nunca les dicen es que solamente el 50% de los pacientes con hipercalemia tienen alteraciones electrocardiográficas. O sea, el otro 50% no lo tiene. Por eso es que te sirve ver clínica. Paciente con arritmia pero con trastornos electrocardiográficos normales, también puedes pensar en hipercalemia. Por eso pídele el potasio y pide un AGA. AGA para ver pH, potasio en sangre para ver el potasio. Muy bien. Todo tiene que ir a la par. Y ver clínica, historia clínica. Diabético con trastorno del sensorio y arrítmico, lo primero que pienso es hipercalemia, cetocisis diabética, ¿no? Todo, tengo que hacer varios manejos ahí. Muy bien. Y finalmente, bueno, ¿alguna pregunta por si acaso? Finalmente, tratamiento. A ver, lo primero que yo debo hacer frente a un paciente es bajarle el potasio. No, 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 no. Lo primero que debo hacer a un paciente es evitar que se me muera de un paro cardíaco. Por lo tanto, lo primero que hago es darle un estabilizador de membrana. Es un error muy frecuente pensar que lo primero que haces tú es bajarle el potasio. Es cierto, el potasio alto lo va a matar. Hay que bajarlo, pero va a demorar bajarlo. Más rápido se me va a morir. Antes de que baje, se me va a morir primero. Entonces, lo que hago primero entonces es estabilizarle la membrana. ¿Qué membrana? La membrana principalmente cardíaca. Y para eso le doy gluconato de calcio. Gluconato de calcio es un estabilizador de membrana. Y así evito arritmias. ¿El gluconato de calcio me modifica los niveles de potasio en sangre? Otra pregunta frecuente que me contestan sí. No, el gluconato de calcio no me mueve potasio. No me lo sube ni me lo baja. Simplemente estabiliza la membrana. Ahora la pregunta que todo el mundo le hago, y no enseño así nomás, es ¿por qué el gluconato de calcio me estabiliza la membrana? Ya, esta es la respuesta. Recuerden que ustedes tienen un umbral. ¿Qué quiere decir un umbral? Tú estimulas la célula, tú aplicas un estímulo. El estímulo apertura canales de sodio. De esta manera, el estímulo permite que el sodio entre. Al entrar el sodio, empieza la célula a cambiar su electronegatividad, porque recuerden que esto es volverlo de electronegativo, porque está en menos 70, a positivo, puede llegar hasta más 40, aunque no hay un valor exacto. Pero tienes que para volverlo positivo realmente pasar un umbral. El umbral generalmente es menos 30, les explico. Eso es cierto que creo que no les expliqué en teoría. Si tú estimulas a una célula y la célula nuevamente ingresa el sodio, si tú pasas el umbral, automáticamente al pasar el estímulo permite que la célula se haya positivizado hasta el punto de pasar el umbral, automáticamente todas las compuertas de sodio se abren, todas, y la célula, todo el sodio entra y la célula se despolariza, se despolariza. Para que de golpe se despolarice, tienes que haber superado el umbral.
Primero, es cierto, el estímulo va a permitir que se aperturen con puertas de sodio, pero la célula no se va a despolarizar realmente hasta que supere el umbral. ¿Qué hace el gluconato de calcio? El gluconato de calcio me mueve este umbral acá más arriba. O sea, hace que sea más difícil estimular a la célula. Porque recuerden que la arritmia es justamente contracciones anómalas del corazón. Y para que haya una contracción anómala tiene que haber una contracción primero. Y para que haya una contracción tiene que haber una despolarización. Si la célula no se despolariza bien o no se despolariza rápidamente, entonces no se contrae anómalamente. Entonces el corazón se va a contraer, o sea, al exigir más el umbral, ya no va a haber arritmias. O va a bajar el número de arritmias. ¿Qué hace el calcio entonces? Eleva el umbral de despolarización. Eso sí, así nomás no se los dicen. Todo el mundo sabe lo de gluconato de calcio, sí, porque eso es pregunta de examen, por si acaso, pero que es cierto que ningún examen te pregunta por qué. Lo mismo hace el magnesio, dirigido para nuestra querida amiga obstetriz. El magnesio tiene más predilección justamente por los vasos sanguíneos a nivel del útero, y eso ayuda mucho en los pacientes con preeclampsia. Pero eso explicación lo dejaremos para otro día. Esas cositas, si bien es cierto que a muchos les da igual aprenderlo o no, porque dale 2 ampollas de gluconato de calcio y se acabó, ya está tu paciente con estabilización de la membrana, un médico se diferencia porque sabe por qué le das, y no solamente eres un mero por inercias, lo haces todo, ¿no? Muy bien. Y siguiente punto, ahora sí, tengo que eliminar el potasio. Pero antes de eliminar el potasio, yo lo digo de esta manera, mete el potasio bajo la alfombra. Yo lo digo así. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas y simples? Acá tengo el potasio, acá tengo la célula, acá tengo el potasio, y yo le doy algo que el potasio haga que entre a la célula. O sea, obligo a que el potasio ingrese a la célula. Por eso yo digo, mete el potasio bajo la alfombra. No la estoy eliminando del cuerpo. Sigue habiendo mucho potasio, pero recuerden que a mí lo que me interesa es el potasio de la sangre, porque ese es el que te produce arritmia. Por eso mejor meto el potasio bajo la alfombra. Y para eso, ¿qué doy? El favorito de todos, el amigo de muchos, insulina. ¿Por qué, doctor? ¿Cómo que por qué? Porque la insulina me estimula la bomba, pues, y así meto potasio. Por algo me demoré y ya estoy quedándome sin voz con la cetosis diabética. Chévere. Entonces ya metí el potasio con la insulina. Error del interno y del R. Le doy insulina sola. No, lo matas porque lo llevas a la hipocalemia. Dale con dextrosa. Dale con dextrosa al 33%. ¿Ok? Hay formulites incluso para ampolla, insulina. ¿Qué insulina? Nadie me pregunta. Insulina R. La que van a llevar fármaco. O por ahí alguien de ustedes está llevando, creo que ya. Ya. Doctor, no quiero darle insulina. Ya pues, dale adrenalina. Ala, doctor, pero si no le doy adrenalina, le provoco una taquicardia. Tienes toda la razón, eres sabio. Entonces, dale nebulizaciones con adrenalina. Nebulízalo. Un agonista beta-2 adrenérgico, así se llama, agonista beta-2 adrenérgico. Nebulízalo. 5 gotitas de fenoterol más 5 mililitros de cloruro de sodio. Eso es lo que todo el mundo te va a decir. Dale 5 gotitas de fenoterol más 5 mililitros de cloruro de sodio. Eso, y van a ver en emergencia muchos bajando el potasio así, con agonistas beta-2 adrenérgicos y nebulizándolo.
Muy bien, entonces, doctor, para evitar la hipoglicemia, porque me da miedo darle insulina, entonces le doy agonitas beta-2 adrenérgicos. Claro que no, eso no sirve. Porque realmente esa dosis de 5 gotitas de fenoterol más 5 mililitros de cloruro de sodio, si bien teóricamente la adrenalina estimularía la bomba, no es suficiente para estimular la bomba tan poca cantidad de fenoterol. No me sirven. Esa dosis de 5 gotitas de fenoterol más 5 mililitros de cloruro de sodio me sirve para vasodilatar el bronquio. Para dilatar el bronquio. Pero no me sirve para estimular la bomba. Por lo tanto, no me sirve agonista beta-2 adrenérgico con esa dosis. Doctor, entonces, ¿cuánto le doy? 50 gotas. Imposible, porque 50 gotas de fenoterol le voy a provocar a lo que todos sentimos luego de un examen, doctor Vera: ansiedad, taquicardia, etc. Entonces, mejor no le doy. Dale su insulina. Doctor, por ahí he escuchado de un amigo bicarbonato de sodio. La explicación es prácticamente lo contrario a esto. Provoca una ligera alcalosis para estimular el efecto contrario y estimular más la bomba. Ok, está bien, pero la evidencia, también la evidencia es útil, ¿no? La evidencia no nos ha demostrado que en realidad el bicarbonato sirva. Por lo tanto, dale insulina. Dale insulina. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Any question, please. Mañana es mi examen de inglés. Pensé que era hoy día, pero no, es mañana. ¿Alguna pregunta? Nada. Ya, ok, no hay preguntas, ya. Y finalmente, tercero, ahora sí, elimino potasio. Porque, ojo, aquí lo metí en la célula. Ahora tengo que eliminarlo. ¿Cómo? Diuréticos, ahora sí, diuréticos. Le doy diuréticos. Son principalmente diuréticos de asa, furosemida, resinas de intercambio. ¿Qué es eso? Capturan potasio en el tubo gastrointestinal. No hay mucho en Perú, por no decir que no hay. Y cuando nada de eso sirve, diálisis. Cuando nada de eso sirve, diálisis. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. Vuelvo a preguntar. ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, básicamente eso es. Si ustedes ven a un paciente hipertenso con beta bloqueadores que hace hipercalemia, ¿se van a sorprender? Por ejemplo, hay casos de pacientes hipertensos con beta bloqueadores en ancianos que lamentablemente a veces se olvidan de ingerir su fármaco, ¿ok? Y al olvidarse de ingerir su fármaco, ¿no? Toman 2 veces la misma pastilla. Entonces, ¿tomé mi beta bloqueador? Ay, creo que sí. No, creo que no. Lo vuelven a tomar. Entonces, al bloquear beta bloqueador, bloqueas el efecto de la adrenalina. Al bloquear el efecto de la adrenalina, ya pues no funciona la bomba y por eso produce hipercalemia. Eso es lo que necesito, que ustedes entiendan por qué esto me lleva a esto. Muy bien, listo. Básicamente, entonces, grupo, eso sería hipercalemia. ¿Van a ver hipercalemia? Pucha, yo creo que a la semana, creo que todos los días veía un paciente con hipercalemia.
tienen que saber esto. Y nuevamente, la gran mayoría no se hace problemas, se lo aprende de memoria, dos ampollas de estabilización de membrana, en mi hojita pongo insulina con dextrosa 3%, cuánta gota tengo que darle, y ya está. Y le doy diurético después. Ya está. Ya está mi tratamiento y el paciente se salva. Sí, si tú le das la dosis correcta, está muy bien. Pero ya saben que ustedes no son lectores de guía, sino cualquiera que lea la guía que hidraten o que traten, ¿no? Ustedes tienen que entender por qué el paciente, porque cuando ustedes tienen el paciente ideal, solo con hipercalemia, solo con acidosis, bacán, pero cuando se te da todo encima, con hipercalemia, con hiponatremia y algo más, ahí empiezan los problemas. Ahí tienes que usar tu imaginación para empezar a tratar. Y tu fisiopatología, obviamente, porque para tener imaginación tienes que saber fisiopatología. Muy bien. Listo. Entonces, grupo, veo que no hay preguntas. El día de hoy han estado muy callados.